El arte del dolor. Johnny Gargano contra Tommaso Ciampa. I will live forever. NXT TakeOver New Orleans. Hay luchas que te sorprenden y hay luchas que te cambian. NXT TakeOver New Orleans fue una de esas noches en las que la lucha libre se convirtió en más que arte. No se trataba de campeonatos, ni de récords. Se trataba de algo mucho más profundo. Una historia contada a través del dolor, la traición y la redención. Con esta pequeña introducción, solo quiero decirles que este va a ser un video explicativo y cómo analizar la lucha libre. En específico, cómo analizar las luchas, desde lo emotivo, lo narrativo y lo luchístico. Cosas que se basan en la lucha libre. Así que, sin nada más que agregar, espero que les guste este video tanto como yo disfruté de grabarlo. Número 1. Contexto. La amistad, el sueño y la caída. Todo análisis debe comenzar con un contexto, porque ninguna lucha ocurre en el vacío. Johnny Gargano y Tommaso Ciampa no eran rivales por naturaleza, eran socios, amigos, parte del equipo DIY, acrónimo de Do It Yourself. Dos hombres que llegaron a NXT sin contrato fijo, sin nombre garantizado, pero con algo que el público identificó al instante: autenticidad. Durante años, su historia fue una metáfora del trabajo duro. Gargano era el babyface perfecto, carisma, corazón y una conexión emocional. Ciampa, por su lado, el equilibrio, intensidad, rudeza y técnica. Juntos funcionaban como el arquetipo clásico del wrestling tag team, la mezcla entre emoción y fuerza, entre técnica y brutalidad. Pero el éxito comenzó a mostrar grietas, y como en toda buena narrativa, lo que une a los personajes al principio es lo que más tarde los destruye. Esa traición fue más que un giro de guión. Fue el punto de inflexión narrativo que convirtió una rivalidad deportiva en una tragedia personal. En análisis narrativo, eso se llama ruptura del pacto emocional. Cuando la confianza se destruye, el espectador deja de ver un combate y comienza a vivir una historia. Y eso, en lucha libre, es un oro puro. Número 2. El conflicto interno y la construcción del personaje. Tras la traición, NXT construyó uno de los arcos más profundos de la era moderna. Johnny Gargano pasó de ser el héroe optimista a un hombre fracturado emocionalmente. Su narrativa giraba en torno al fracaso, la obsesión y la pérdida de identidad. Ciampa, en cambio, se convirtió en el reflejo oscuro del héroe. Un hombre consumido por la envidia, resentido con el público y con su propia historia. Sin música de entrada, sin necesidad de hablar, el silencio del público se transformó en odio puro. Número 3. La construcción de la lucha. ¿Cómo se marcan los tiempos? Cuando hablamos de marcar tiempos en una lucha, nos referimos a la estructura narrativa interna del combate. En otras palabras, cómo se distribuye la intensidad, la emoción y el ritmo para que la historia progrese de manera natural. El combate de New Orleans se divide en 4 fases perfectamente construidas. Fase 1. La tensión inicial, del minuto 0 hasta los primeros 5 minutos. No hay campanazo apurado ni intercambios rápidos, ambos observan. El público sabe lo que está en juego y el ritmo lento lo refuerza. Su función narrativa es establecer que esta no es una pelea deportiva, es un ajuste de cuentas. La tensión sustituye a la acción, eso es timing, permitir que el silencio comunique tanto como el de un golpe.
Fase 2. La violencia escalada. Minuto 6 a minuto 12. El combate se traslada fuera del ring. Ciampa impone su estilo. Brutal, metódico, casi quirúrgico. Sillas, mesas, la escenografía, todo se vuelve parte del relato. Aquí se ve la primera gran lección de ritmo. El uso del entorno como extensión del personaje. Ciampa usa objetos inertes para amplificar su crueldad. Cada golpe tiene significado, porque cada impacto lleva historia. En análisis técnico, eso es narrativa física, cuando los movimientos reflejan el estado emocional del luchador. Fase número 3. La resiliencia y el contraste, del minuto 13 al minuto 20. Gargano comienza a responder, no con fuerza, sino con emoción. El babyface comeback clásico, pero ejecutado con psicología pura. Cada vez que Johnny se levanta, no lo hace para atacar, sino para probar que sigue creyendo. Ahí es donde la lucha toma su tono cinematográfico. El público ya no está viendo wrestling, está viendo catarsis. Y ese es el punto donde los tiempos se marcan con precisión. Después de cada momento de violencia hay un silencio, una pausa, una mirada, un respiro que deja que la emoción llegue al espectador. Última fase, fase 4. El clímax y la resolución, del minuto 21 al minuto 30. Ciampa, agotado, ofrece la mano. La audiencia contiene el aire. El pasado parece volver, pero es una trampa. Un eco del rencor. Y Gargano, en ese momento, evoluciona narrativamente. Ya no lucha por venganza, sino por paz. El candado final no es solo un movimiento técnico, es el símbolo de que el héroe aprendió. La redención no vino al ganar, sino al decidir cómo ganar. Eso es lo que convierte una lucha en arte, el momento en que la emoción y la técnica se funden en una sola verdad. 4. Análisis de psicología y construcción narrativa. La psicología en la lucha libre es el lenguaje invisible que une los golpes con la historia. Y aquí, cada gesto cuenta. Ciampa representa al villano que no busca redención. Su lenguaje corporal es cerrado, su mirada fija, sus movimientos controlados. Es frialdad pura. Todo lo contrario de Gargano, que lucha con expresividad, con emociones a flor de piel. Ambos estilos crean un contraste perfecto. Esa es la base del conflicto armónico. Dos personajes opuestos, cuya interacción genera la historia. En lo simbólico, Ciampa es la representación del pasado que no se deja ir. Gargano, en cambio, es el intento de avanzar, de reconstruirse. Por eso el combate funciona tan bien, porque no se trata de ganar o perder, sino de romper el ciclo del odio. Ese abrazo no solo es un cierre visual, es la liberación del conflicto interno y es, quizás, el momento más humano en toda la historia de NXT. 5. ¿Cómo se evalúa una lucha como esta? Cuando se analiza un combate hay varios factores objetivos y subjetivos. No basta con decir, fue bueno. Hay que entender por lo que fue. En este caso, la evaluación puede hacerse con 3 criterios clave. A. Estructura narrativa. El combate tiene un inicio, desarrollo, clímax y desenlace perfectamente definidos. No hay secuencias al azar, todo está al servicio de la historia. Cada pausa, cada respiración del público está calculada para reforzar el viaje emocional. En términos narrativos, es un story arc cerrado, con resolución satisfactoria. B. Psicología en ring. Cada acción tiene motivación emocional. No hay movimientos por espectáculo, sino por significado. La narrativa corporal transmite tanto como el diálogo. Eso es dominio del timing emocional.
Por ejemplo, cuando Gargano levanta el pedazo de rodillera de Ciampa, no es un spot, es una metáfora. Es sostener el recuerdo de su amistad antes de decidir terminar con ella. C. Conexión con el público. El público de NXT no solo observa, participa activamente en la catarsis. Los cánticos de Fight Forever y You Deserve It no son solo reacción técnica, sino validación emocional. Ese nivel de conexión indica que el combate trascendió la técnica y se convirtió en experiencia. Y en análisis del wrestling, esto es lo más difícil de lograr, que el público sienta que es algo real. 6. Legado y reflexión final. Gargano contra Ciampa en New Orleans no fue una simple lucha. Fue un estudio sobre cómo contar una historia compleja con solo lenguaje físico y emocional. Demostró que el wrestling puede ser un espejo de lo humano, de la amistad, la traición, la redención y el perdón. En lo técnico fue impecable, en lo emocional inolvidable y en lo narrativo una obra maestra. El combate enseñó que los tiempos dentro del ring son tan importantes como los golpes. Saber cuándo acelerar, cuándo callar y cuándo dejar que la historia respire. Porque al final, esa es la esencia del wrestling. Contar historias con el cuerpo, hacer sentir el silencio y conectar con la verdad detrás del personaje. Esa noche, Johnny Gargano no solo ganó su carrera de vuelta, ganó algo mucho más grande, su humanidad. Y en ese ring, Tommaso Ciampa no solo perdió, se liberó. Porque cuando una historia llega tan hondo, ya no hay villanos ni héroes. Solo dos hombres que nos recordaron por qué amamos este deporte. Y con todo lo que he dicho, mencionado y analizado, este fue el análisis de una guerra que redefinió el alma de NXT.